éxito en la cadena SER. Y agradezco también a los medios de comunicación que los tenemos por aquí, Periódico El Día, pues que estén con nosotros para transmitir este tipo de encuentros literarios. Tenemos hoy con nosotros a Ramón Aguirre. Ramón Aguirre, dentro de los 5 encuentros que vamos a celebrar esta semana y el mes de mayo, es el más joven de todos los escritores, porque hace pues, 4 días, ahora estamos charlando aquí de los tiempos, en los años 90, que estuvo aquí en el Instituto Fray Andrés como alumno, y hemos visto que casi todos sus profesores son profesores vuestros ahora. Por tanto, ya digo que acaba de marcharse del Instituto Fray Andrés. Nace en Puerto Llano y tiene una media de notable sobresaliente en los 3, es de la parte de BUC y COU, en el programa que había entonces, tiene una media notable sobresaliente en los 3 primeros, y luego en el curso de COU, por motivos personales, hay una parte que deja que después aprueba en el siguiente año, y tiene buena nota incluso en selectividad. Es titulado universitario en Magisterio, que no ha ejercido, ¿verdad, Ramón? Bueno, he dado clase a varios cursos y suplencia, las prácticas y todo eso, pero ahora estoy trabajando en el periódico. Ha sido redactor del Lanza hasta, pues yo creo que hasta la semana pasada, ¿no? Y casi esto es una primicia informativa, porque ha pasado al diario El Día hace, pues ya digo, una semana. Ha ganado varios certámenes literarios y ha publicado un libro de relatos que vosotros conocéis, Sueños de Ultratumba, y desde entonces ahora me parece que ha escrito alguna cosa más que está pendiente de publicación. Y realmente yo le voy a dar la palabra a Luis Fernando como profesor de lengua y literatura por si quiere hacer algún comentario más sobre su obra, y luego pues charlamos aquí coloquialmente con Ramón, que ya digo que es una persona joven. Ya sé que algunos de vosotros diréis, sí, pero nosotros somos más jóvenes, vale, pero esa ya sabes que es una enfermedad que con el tiempo se pasa, vamos, entonces vamos a charlar, vamos a ver qué nos cuenta y le vamos a preguntar por todo lo que nos apetezca, que para eso ha tenido la gentileza y la amabilidad de trasladarse aquí con nosotros y recordar un poco también los viejos tiempos de su paso por el Instituto Fray Andrés. Fernando. Bueno, esperábamos que estuviera Ana Belén aquí, lo que pasa es que se retrasa, tiene un examen, por eso me incorporo yo aquí ahora así de mala manera. Pero bueno, yo he leído Los Sueños de Ultratumba, sí que los he leído y los he manejado. No es la primera cosa que escribe Ramón Aguirre, aunque sí es su primera obra publicada. Ganó un premio, el premio de Almodóvar o de Mastilla. Los dos, ya me pareció. Ha ganado 2 premios literarios y, en fin, no es lo primero, pero sí quizás sea lo de más envergadura. Se inscribe dentro de una tradición que ya es clásica en nuestras letras, que es la de un poco lo tenebroso, las pesadillas. Eso está ahí desde Los Sueños de Quevedo, las fantasmagorías que se llaman. Goya lo hace en la pintura, y convendría preguntarle a Ramón, como tan joven como es, ha escrito algo tan difícil como tiene que ver con los sueños más oscuros y las zonas más difíciles de nuestro ser, que parece que en principio se necesita un poco más de experiencia vital, ¿no? Y además una obra de difícil escritura, porque al ser tan cortos tienen mucho que ver con la escritura casi lírica, y es una forma de mezclar la narrativa, la lírica. Expresar las emociones y los sentimientos es más difícil que no una historia un poco más desarrollada. Yo destacaría sobre todo de Los Sueños este riesgo que él ha adoptado y un poco su temática también, ¿no? Hay que ser valiente para escribir una de sus propias obsesiones, y a lo mejor algunas de ellas las compartimos y otras no. Así que le cedo la palabra a él para que nos explique bien cómo lo ha escrito, cómo lo ideó, cómo lo pensó. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar los agradecimientos al Instituto Fray Andrés, sobre todo a Ildefonso, que fue profesor mío de informática en segundo de BUC, tercero de BUC, Más o menos, sí. y que pues nada, ha tenido la gentileza de, siendo un autor muy joven, muy novel, aunque como bien decía Luis Fernando, llevo escribiendo de hace mucho tiempo, podría decir que desde los 12 años o así. Ahora si queréis profundizamos un poco más el tema de la literatura, pero desde la óptica de un escritor joven. Y entonces
entonces mi agradecimiento al instituto, a todos los directivos del instituto y a Luis Fernando, el departamento de literatura y a todos los profesores. Y yo aquí un placer estar con vosotros porque esto es muy enriquecedor para un escritor, porque además que alumnos que serán antiguos alumnos también, que hayan leído tu obra, yo lo considero una cosa muy importante, porque, y también al ser más joven yo quiero que tampoco quiero aburriros y que sepáis que aunque estáis en una etapa difícil de la enseñanza, pero tenéis que tener inquietudes y disfrutar de este momento de estas clases, porque ya con la perspectiva mía de haber estudiado aquí, aunque no me daba mucha cuenta realmente de lo que estaba viviendo, pero volviendo al pasado se ve con mucha añoranza y una etapa muy intensa. Quizá más intensa que la del colegio, yo estudio en los salesianos, y la universidad pues es ya también algo más serio, porque hay que pagar tus asignaturas, hay que estudiar y sacar la carrera adelante, pese a las dificultades. Es una etapa muy bonita con los compañeros, y en fin, es una etapa preciosa y espero que la disfrutéis y aprendáis mucho, como le comentaba Ildefonso, tanto a nivel teórico y académico, también con los propios compañeros, se aprende mucho. Entonces, como decía, escribo desde los 12 años, que escribí mi primer poema. No, creo que era a los 12 años, pero vamos a ver, más o menos. Y luego pues leo desde siempre, vamos, imagino que vosotros, y si no, os invito a que a esta edad ya tenéis que tener algo de hábito, y supongo que con mi libro pues no os haya echado para atrás al leerlo. Luego si queréis al final o cuando queráis cortarme, comentamos mi libro y lo que decía Luis Fernando acerca de él. Pues yo desde siempre he tenido la inquietud por la lectura y por la literatura, más por la lectura. Al principio, pues yo que sé, los típicos cómics de Ibáñez, que todavía siguen, pues me gustaba mucho, por ejemplo, Zipizape, La Esparta, Rompetechos, en fin. Y por ejemplo también una película que está basada en un libro de Michael Ende, supongo que la habéis visto, La Historia Interminable, también me hizo pensar en la literatura, porque yo intentaba hacer a mi manera mi propia, no La Historia Interminable, sino un título que ponía de la historia interminable del agua. Intentaba hacer otra cosa diferente, pero bueno, innovando, ya con 10 o 12 años, pues algo pues que tenía ahí latente en mi interior de la literatura. Luego, por ejemplo, también mi hermana y yo, una vez, mi hermana también estudió en el FRAI, también es antigua alumna, es doctora, está en Lisboa, en Portugal, y entonces ella cogió un libro y yo otro, yo cogí el de La Isla del Tesoro, y en una noche nos picamos y nos leímos, ella el suyo y yo el mío, a ver quién acababa antes. En una noche en un libro, y la historia, la Isla del Tesoro es larguilla. Y luego pues empecé a escribir poemas como una necesidad vital, igual que en la actualidad. Si os digo la verdad, los primeros poemas eran muy románticos, para chicas que me gustaban. Entonces, a los que les gusta escribir y sepan escribir, es una buena forma de ligar. Y luego ya a los 18 años así di un giro un poco más metafísico, ya a tener más lecturas, y sobre los 22 años pues ya iba un poco más en serio, había leído más, había tenido más experiencias, porque para un escritor también son muy importantes las experiencias, las vivencias, y en fin, todo lo que rodea a la cultura y al arte, que hay que estar abierto aunque no se sea escritor, o sea que eso es muy importante. Y como bien ha dicho Ildefonso, estudié magisterio, la especialidad de educación física, porque a mí me gusta mucho el deporte y la cultura, las dos cosas me gustan mucho. Vamos, me interesan todos los temas, creo que hay que estar abiertos a todos los temas y recibir de todos los puntos para enriquecerse uno tanto mental como cultural, o
para el día en que vivimos, estar al día en todo. Si cogéis los periódicos, pues es muy importante leer todo para estar al día en la actualidad. Y luego, hablando del tema de la literatura, pues yo creo que es un don, porque el hecho de escribir estos sueños, o la novela que estoy escribiendo, que ahora también hablaremos si queréis un poco, yo cuando lo escribo, después lo leo y me asombro a mí mismo, digo, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Dónde estaba esto que comentaba Luis Fernando? Es una cosa que yo creo que es como una especie de don que uno tiene y que es un mundo interno desconocido que tenemos, que no sabemos muy bien de dónde salen esas cosas, pero de es bonito, como la novela que estoy escribiendo, Pueblo Maldito, pues que se basa en un señor que va en su coche, conduciendo muchas horas, y ahí el clima está lloviendo mucho, hay una enorme tormenta y se para en un pueblo a descansar porque lleva más de 6 horas conduciendo. Entonces entra a una pensión y entonces ahí le empiezan a suceder cosas. Entonces eso es lo que os hablaba de la imaginación y de la escritura, que creo que es muy importante poder vivir esa experiencia. Y luego que la gente que ha leído, la novela no está terminada, pero Los sueños de ultratumba, como sabréis, me han comentado mucha gente que se pica con ella, no sé si os habrá pasado lo mismo, que hasta incluso se le hacen cortos los relatos porque esperan algo más. No algo más, sino pues el hecho de que no se les hace pesado. No sé, vosotros ahora me comentaréis también cuando queráis qué os ha parecido y lo comentamos. Vuestras preguntas, si os las puedo aclarar, las puedo aclarar yo. Y bueno, hablando de la lectura, pues es muy importante, como sabréis, porque invita a descubrir nuevas facetas, nuevos mundos y viajar con la imaginación, además de adquirir cultura, que es muy importante, y vocabulario, que también es muy importante el hecho de tener un buen vocabulario para todas las facetas de la vida. Incluso para una conversación o una discusión, si tienes cultura, pues si tienes vocabulario te puedes defender y puedes contestar a quien esté hablando. Y sobre todo que leáis lo que os apetezca y cuando os apetezca, de literatura o de libros, de revistas, porque aunque desde la docencia se os propongan libros, pues obviamente os los tenéis que leer para probar Entonces, que cuando estéis leyendo un libro, pues si tenéis la inquietud de leer otro que os apetezca más, pues compaginarlos los dos. De hecho, yo leo normalmente varios a la vez. Pues leo, por ejemplo, 1 o 2 novelas y luego pues un libro de relatos y alguno de poemas. Y entonces, la verdad es que enriquece bastante. Tampoco os quiero aburrir con lo de la literatura, porque igual vais a pensar que con la cultura. Pero bueno, os lo digo como antiguo alumno del centro y como consejo personal. Y bueno, no mucho más. Poemarios tengo varios también, sin publicar. Uno, Lágrimas de Fuego, que es el último que he preparado. Una editorial madrileña me ha ofrecido publicarlo y luego pues tengo más poemarios como Abrazando la niebla, El leve peso de la bruma, En el interior de las sombras, En el límite del silencio, Apnea infinita, en fin, unos 8 o 10 sin publicar todavía. Y bueno, ya os he hablado, bueno, cogí Ciencias Puras y aunque soy escritor, os lo comento por si alguno coge
tecnología, ¿no? Sí, hay un bachillerato Científico científico-tecnológico. tecnológico. Es que yo soy de bachillerato. Y entonces pues a mí me era más fácil pues con música resolver problemas de física, de química, de matemáticas, y al mismo tiempo que escribía, que leía y que también se daba lengua, se daba inglés, y bueno, he ganado algunos premios tanto literarios como de educación física, como en natación, quedé campeón regional, con el equipo de fútbol de la Universidad de Castilla-La Mancha quedamos subcampeones de la región, de baloncesto con el Colegio Salesianos quedamos en octavo campeones también regionales, y luego a nivel de premios pues he ganado el Federico García Lorca de Almodóvar, 2 veces el de Argamasilla, uno el de relatos y otro el de poemas. Luego en el campus de Ciudad Real gané el de cuentos para niños, y en la Escuela Oficial de Idiomas el de cuentos de Navidad en inglés, que fue el primer año que se estableció ese premio. Y bueno, sigo escribiendo, estoy trabajando como periodista en el periódico El Día, y estoy abierto a lo que me quieran decir. Muy bien, ¿no? No quiero enrollar más. Perfecto, pues es una buena capacidad de síntesis la que tiene Ramón para contar un poco el paso por el instituto y su carrera breve todavía como escritor y como periodista en los medios de comunicación. Y a partir de aquí, Luis Fernando, y alumno de cuarto de la ESO, pues podemos charlar con él de lo que nos parezca oportuno. Yo, antes que nada, para romper un poco el fuego, me gustaría saber cómo se le ocurre a Ramón, por primera vez, escribir. No hablo de esos poemas de amor que está diciendo que van bien, a ligar y eso. Hablo de algo ya un poco más, digamos, con otros objetivos. Es decir, ¿en qué momento piensas que quieres escribir y qué quieres publicar después? Pues bien, esto... no Si hay un momento, que a lo mejor no lo hay, no lo sé. Uno no se propone ser escritor, sino que escribe por una necesidad vital de descargar las tensiones, y entonces uno escribe pues por placer, igual que lee, pues escribe, y así surgen pues historias, relatos, poemas, y llega un momento que dice, bueno, pues voy a ir guardándolo, voy a ir organizando poemarios y escribiendo relatos y una novela, y la verdad es que uno no se plantea el hecho de voy a escribir porque quiero ser escritor, sino que uno se va haciendo a lo largo de la vida, poco a poco. Bueno, pues abrimos preguntas para los demás. Siempre la primera es la que más cuesta, ¿eh? El primero que levanta la mano, a partir de ahí ya está la canción. Venga, tenemos para ahí un valiente. ¿Perdona? ¿De qué te inspiraste? ¿O qué se te ocurrió? Para escribir Sueños de Ultratumba, ¿qué te inspiraste? Pues la verdad es que en Sueños de Ultratumba lo que yo intenté era una necesidad mía de escribir. No me lo propuse como voy a escribir Sueños de Ultratumba, ni un libro de relatos de corte gótico, surrealista o metafísico, sino que surgían igual que surgen los poemas. Por tanto, no fue una cosa preconcebida de decir, pues voy a escribir ahora Tormentos y otras circunstancias, que lo acabo de abrir por aquí, pues voy a escribir tal cosa. No, yo simplemente me viene la inspiración, lo que decía de ese don, entre comillas, que tienen los escritores, y sobre la marcha pues vas escribiendo tus relatos y en fin, a lo largo de, como habréis leído en la contraportada, del 96 al 2006, luego se hace una recopilación, bueno, la hice yo, y ya pues luego se publicó, pero que no me propuse, respecto a tu pregunta, voy a escribir esto, y de hecho habréis comprobado que no todos llevan la misma temática o la misma, sino que trata diferentes temas, desde
temas sociales a temas más fantásticos, a temas más técnicos, que yo pretendo también, aunque cuando estoy diciendo no lo decida, sino que me viene así, pero es el hecho de la fluidez verbal y de la visualidad, el ver lo que estoy contando. No sé si vosotros, cuando habéis leído el libro, habéis visto, os habéis metido en esos paisajes que decía Chema, y habéis vivido esos, un lenguaje muy visual, a mí es que en literatura no me gusta cuando empiezan que sea nombrar nombres de plantas o en la arquitectura de la catedral no sé cuál de pe a pa. Hombre, hay que ser coherente con lo que cuentas, pero al mismo tiempo hay que hacer entretenida y que se disfrute con lo que se lee, no simplemente con... Y claro, habrá gente que tampoco le gusten estos relatos, como es normal, o sea que hasta ahora no he tenido ninguna crítica en ese sentido, pero es lógico que a todo el mundo no le gusta lo mismo. ¿Cuántas ediciones llevas? 4. Entonces le gusta a la gente. Ahí tenemos puesta la segunda, pero ya eso se ha superado. Si yo quería enlazar con esto último que dices, porque a mí me gustaría que, ya que has mencionado lo de la importancia de la lectura, pues nos dijeras un poco qué tipo de autores te han influido, porque se le ve a algunos relatos hay un regusto un poco a lo de Stephen King, yo creo, y esto que has nombrado de tu próxima novela también se parece. Y luego yo creo que también hay mucha referencia aquí cinematográfica, por lo menos hay una manera de escribir muy cinematográfica, ¿no? Todos son escenas muy visuales, como decías. Ayer vosotros no estuvisteis, pero por ejemplo Casimiro dijo que a él la narrativa moderna no le gustaba, que él prefería un poco la narrativa más antigua, y es cierto, su novela, que es muy larga de otra manera, no son cuentos así tan breves como Fogonazos, como los de Ramón, sino que es una novela muy larga, muy desarrollada, muy lenta de ritmo, pues responde a ese gusto, ¿no? Y yo creo que aquí Ramón pues, ejemplifica el referente contrario, ¿no? El referente de un autor mucho más joven, ya por edad lo es, ¿no? Y además con unos referentes completamente distintos, ¿no? El cine, la televisión, una literatura un poco más, diríamos, de terror, de ciencia ficción. ¿Van por ahí un poco las influencias tuyas o no? Sí, por ejemplo, también se me ha olvidado comentar, y te agradezco, Fernando, es que, por ejemplo, la lectura del Drácula desencadenado de Brian Aldiss, no el de Bram Stoker, sino Drácula desencadenado, lo compré en una feria del libro de Madrid, en un stand de literatura fantástica, y la verdad es que me influyó bastante. Al tiempo que lo escribía fue una época muy fecunda en relatos debido a esa lectura. Luego también películas me han influido como Dark City de Alex Proyect, también muy interesante, os la recomiendo. Blade Runner, que habéis oído hablar más, de Ridley Scott, como el director americano. Y aunque me han comentado también en H.P. Lovecraft, yo solo había leído un libro de H.P. Lovecraft, sin embargo, y Edgar Allan Poe también me han comentado que va por esa línea, pero tampoco había leído mucho de Edgar Allan Poe. Y bueno, también el que comentaba Chema de la atmósfera yo creo que tiene algo de la atmósfera de Matrix, de eso de ver en el ordenador, acabar el DVD y pones, estamos observando, si le mueves, mueres. Yo creo que eso, no sé, veo que ha gustado. Y otros de cuando van las hordas estas como El Señor de los Anillos también, o incluso también El Psicosis de Hitchcock, y guiños a la publicidad en Falso Cuerpo con el relato también que habla, como en relación con el anuncio de Jax, de Falso Cuerpo, el relato Falso Cuerpo. Y luego pues trata diferentes tipos de géneros, porque trata desde la novela negra, por ejemplo en El Admirador Secreto, ficción mística, con los dos que hay, el de la abadía y el de la monja, Pupila desvelada, y en fin, de misterio y metafísica la mayoría, de suspense, y novela negra, Admirador Secreto, más realista, Puerta por Puerta y los que vienen después, y luego los personajes son muy relacionados con la temática un poco gótica.
Pero me gustaría que me comentarais qué os ha parecido el libro, si os lo habéis leído entero y todo eso, qué relatos os ha gustado más, cuál menos, que os animéis y preguntéis también. Ramón Aguirre es autor de un libro de relatos denominado Sueño de ultratumba, donde se reúnen cuentos breves de misterio, metafísica, terror, suspense, que tienen como denominador común la presencia de la muerte, y lo subraya. En estos relatos hiperbreves podemos encontrar criaturas de pesadilla que acechan sin descanso a los humanos y desazonan al lector, o relatos más cercanos que tienen como protagonista a hombres que han de hacer frente al zarpazo cruel del destino. Sea como fuere, siempre tenemos un final sorprendente. La presencia de la muerte, y eso sí que me llamó mucho la atención a mí también, es una constante que tú vives, es decir, da una sensación un poco de cierto toque autobiográfico en esos capítulos, que por otra parte, al ser tan breves, yo no había visto nunca capítulos tan breves y me ha sorprendido muy gratamente, porque además empiezas y inmediatamente se te acaba el capítulo y te vas al siguiente y empiezas y te pasa lo mismo. Pero todos ellos, como dice la profesora de literatura, con la presencia permanente de la muerte. Bueno, esto es algo que me ha comentado mucha gente que ha leído el libro, Claro, y que ha leído relatos míos o historias mías. La verdad es que yo siempre digo lo mismo. Digo, sí, me extraña me parece normal que os extrañe, que a la gente le extrañe que diga relatos de este tipo, porque claro, yo soy una persona bastante, bueno, está mal que yo diga, pero afable, y intento divertirme con mis amigos y con lo que hago, y aunque parezca serio por la calle o lo que sea, que me lo dice mucha gente, luego yo me lo paso bomba con la gente y soy muy extrovertido, quiero decir. Y estos relatos parecen como muy introvertidos, como muy pesadillas, y incluso viendo la foto del libro alguna gente me decía, ¿este muchacho cómo puede escribir algo así tan tétrico y tan triste y tan...? Y es que no tengo respuesta. La respuesta es que yo no me lo propongo, sino que es el tipo de literatura con el que yo me siento a gusto y con el que, no es que me sienta a gusto, sino lo que sale de mí como escritor. Entonces, podría escribir un relato muy bonito, muy rosa, muy feliz. Pues seguramente no quedaría bien, y de hecho tampoco me gusta mucho esa literatura facilona y recargada. Me gusta más lo visual y lo directo, pero no hay explicación no sé, vamos, que sí, que yo soy una persona muy extrovertida, muy alegre y muy tal, pero me salen así los relatos y los poemas. A mí se me ocurre una pregunta también para el resto de la audiencia. Los que escribís aquí, si es que hay alguno que escribe, que seguro que sí, ¿tiene también incidencia de este tipo en su escritura? ¿O nos vamos más a la literatura rosa? Y lo pregunto a los alumnos de cuarto de ESO. Pregunta. Quiero decir, ¿alguno de vosotros escribís también en la línea que escribe Ramón? ¿Alguna vez cuando escribe? ¿O vais más a la línea esta poética o de romanticismo que hablaba él, que escribía en vuestra edad? Por conocer un poco los movimientos literarios de la gente que se mueve en la franja de edad de Ramón y de ahí para abajo, como sois vosotros. Pregunto. No escribo otro. ¿El relato de puerta por puerta te pasa de verdad? Ostras, qué pregunta. Es el único que era pasar de verdad. ¿Cuál? Es el puerta por puerta. Muy bueno, muy bueno. Lo has pillado en un rato de charla. Si sigues charlando mal, vamos. Dime ver hasta la primera papilla. Lo has pillado. Marco. ¿Es el que más te ha gustado? Bueno, ¿Cuál ha sido así los que más...? el de 11 ese. ¿Y el que menos? Sí. Los vampiros sin cabeza. El metro y todo eso. Sin cabeza. Sin cabeza. ¿Por qué?
sé, porque es muy, no sé, Desazona mucho, ¿verdad? Más cosas, venga. ¿Alguna mano más? King, sí he leído algo de él, pero tampoco me gusta focalizar mi atención en un solo escritor. Considero que hay que leer de todo tipo de lecturas, de literatura y de lecturas, porque digo lecturas y literatura porque no todo es literatura dentro de los libros que hay. Yo literatura llamo algo más importante que muchos libros que hay actualmente. Entonces, me gusta leer sobre todos los temas y de diferentes autores. Pero así lo último, lo que estés leyendo ahora mismo. Pues estoy leyendo el premio Nadal de Lorenzo Silva para el Club de Lectura de Almodóvar, para comentarlo allí, que también comentaron mi libro. Y Ese ya es antiguo, ¿no? es del 2002. Y Hombre, quizá el último premio nada te guste, ¿no? Porque se titula Lo que sé de los vampiros, quizá no por lo el he título. leído. Yo Es que la tampoco, verdad es que... Pero por el título no tiene que ver un poco con los referentes tuyos. Dicen que está bien. Es que no se puede leer. Se puede leer todo, ¿no? Lo que uno quiere. Y bueno, por citar a algún escritor que me guste, pues poetas destacaría por ejemplo a Baudelaire, os lo recomiendo, no es el típico poema de amor ni nada de eso, es caña. Ese le gusta a Ana a lo mejor, ¿no? Y de la generación del 27. Baudelaire, esos poetas malditos franceses tienen una muy buena línea literaria. Luego también españoles, pues Gabriel Celaya me parece interesante. Y luego a nivel de fuera de España, quizá no me desagrada Stephen King ni Ken Follett, pero tampoco soy, ya os he dicho, de un autor exclusivamente. Y españoles me interesa, el libro que quiero leer ahora es el nuevo de Carlos Ruiz Zafón, porque me parece que puede ser bastante interesante. Al ubicarlo en un determinado lugar, tanto histórico como de ambiente y de aquella época, y puede resultar bastante interesante. Y, en fin, me gusta leer de todo tipo de literatura. Me gusta también Paul Auster, por ejemplo. Hay una pregunta aquí de... Tengo una pregunta, es un poco en relación, sabes que están haciendo muchos intentos por fomentar el gusto por la lectura. Entonces, tú que has pasado por secundaria o universidad, ¿cómo piensas que se podría fomentar? Porque hay libros que son de lectura obligatoria, muchos de ellos son clásicos. ¿Tú crees que